Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición aquí en El Círculo y vamos a platicar de los bancos, del sistema financiero, de qué pasa cuando sale un jugador, cuando llega un jugador nuevo, cómo está el mercado mexicano, está muy regulado, está pobre regulado. Todo eso vamos a platicar con dos invitadas que nos van a dar mucha luz al respecto. Y saludo a Nacheli Benabrito Ferraes, ella es cofundadora de Mujeres en Finanzas. Nacheli, qué gusto que nos acompañes aquí en El Círculo. Muchísimo gusto y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. También a Mercedes López Arratia, ella es analista en consumo. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Mario. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Y Nacheli, yo quisiera empezar por preguntarte, pues, ¿qué tan usual es en un sistema financiero la entrada o la salida de los jugadores como los bancos? Y te lo pregunto porque de pronto existe como el cliché del banquero, que además es hasta hombre, ¿no? Qué bueno que nuestros invitados nos demuestren que este tema, por supuesto, que no es solo de hombres, pero esta idea como de la institución, casi de familias sólidas, que no se mueven, que tienen más de 100 años de vida, y lo cierto es que los mercados financieros, como el resto de los mercados, pues son activos y dinámicos, y te pregunto, ¿qué tan frecuente es que entren o salgan de pronto de un mercado de un país? Pues mira, la verdad, para sorpresa de todos, es más frecuente de lo que creemos que entre, ¿no? O sea, es impresionante cuando hoy vemos a la ABM, que es esta Asociación Mexicana de Bancos, que cuando ves la lista dices, oye, hay 50 bancos, ¿no? O sea, no, tú creerías que son mucho menos, pero no, la realidad es que... ¿Y de veras es así de grande? O sea, cuando dices 50 bancos, es así de grande. Lo que pasa es que hay muchos de nicho, mucho más chico, o sea, están los, obviamente, como el grupo de los 7 más grandes, que ahí sí se dividen, pero pues ahí están todos estos 50 donde pues se juntan constantemente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vemos que ha habido muchos que han entrado. Okay. Y además yo sumaría nada más que tenemos no solo los bancos en sí mismos, sino hay otro tipo de instituciones también en el sistema financiero que nos hace que sean muchas, ¿no? Están las OFOMs y muchos otros tipos de instituciones financieras que también es lo que hace es que tengamos muchos jugadores en el mercado. Tú dirías, Mercedes, porque ahorita que escuchaba a Nacheli pensaba, por ejemplo, que esa transición la vimos muy clara en México con el mercado de los autos, ¿no? Los automóviles. Como de pronto había pocas marcas, 5 o 6 marcas dominantes, y pasa, ahí lo tengo más claro, esto que dice Nacheli, que de pronto si alguien quiere comprar un coche y se pone a ver la lista de la cantidad de marcas que hay en el mercado mexicano es gigante. ¿Tú dirías, Mercedes, que los mercados financieros, con este agregado que tú apuntas, de que no solamente son los bancos, ha tenido también en México en los últimos años este proceso de apertura, de llegada de nuevos y diversos jugadores? Yo creo que si volteamos hacia atrás en este siglo, ¿no? En los últimos 20 años, podemos ver un sistema financiero que se ha transformado radicalmente, ¿no? Tenemos pues la entrada de los bancos extranjeros a principios de los 2000, pero también unas fusiones enormes. Habían muchos bancos que hoy ya no existen, Comermex y otros bancos que cambiaron de nombre, que se fusionaron. El mismo Citi era un banco que ya existía como tal, con una licencia, y sobre todo estaba en la banca corporativa, en la banca pues de privada, ¿no? Y después compró Banamex y se fusionaron y hubieron todas estas interacciones y enroques en diferentes bancos y después, pues tuvimos entrada de bancos nuevos como el propio Banco Azteca que obtuvo su licencia en el periodo de Vicente Fox, todo este periodo de las OFOMs y otro tipo de empresas o de instituciones que podían acceder a dar crédito a las personas y finalmente recientemente, ¿no? Donde tenemos muchos bancos nuevos o fintechs que están empezando a dar también servicios financieros de otra forma a la que estamos tradicionalmente acostumbrados. ¿Cómo es, Nacheli, el mercado financiero mexicano? Te lo pregunto porque en algunas otras ocasiones hemos tenido oportunidad de revisar en este programa todo el tema de la inclusión financiera y ver cómo en otras sociedades
pues la bancarización pues, es algo ya de todos los días. Me acuerdo un amigo noruego que decía cómo en la misa pasaban a la hora del diezmo la gente con el celular pues hacía las aportaciones, ¿no? Ahí no aplicaba el no traigo cambio, ¿no? Pero que es revelador, obviamente, de temas culturales, pero que es revelador, digamos, donde de pronto la banca o la cultura financiera pues se ha extendido hasta esos niveles de anécdota. ¿Cómo ves a nuestro país en ese sentido? Bueno, gracias a Dios, hemos avanzado. O sea, si hablamos del siglo pasado, o sea, sí no te puedo decir que somos Noruega, ¿no? En ningún aspecto, by the way. Pero lo que sí es que hemos avanzado y hemos avanzado mucho, ¿no? Hoy vemos, como bien lo decían, Banco Azteca, tenemos un Coppel, tenemos grandes de estos bancos que han sido un nicho importantísimo y que han llegado a bancarizar de forma muy importante. Sin duda el efectivo lo seguimos viendo activo. Sin embargo, yo te podría decir que cada vez vamos mejor y cada vez vamos mejor en muchos aspectos, tanto en diferentes niveles socioeconómicos, como también de hombres y mujeres. Tú lo dices al principio, hablábamos de banqueros, ¿no? Bueno, hoy gracias a Dios somos banqueras, ¿no? Sí, claro. Y también hay banqueros. Sin embargo, cada vez más también habemos mujeres que estamos usando y que de muchas generaciones ya las vemos usando, incluso bancas electrónicas. Las fintechs son algo bien importante, también que vienen y que lo hemos estado adoptando. Entonces yo sí te puedo decir que hemos avanzado muchísimo, no a lo mejor a las velocidades o como en Noruega, pero sí la verdad es que vamos a pasos muy, muy importantes en este tema, ¿no? ¿Cómo ves tú, Mercedes, esto? Insisto en ello, el sistema financiero mexicano. Decían ustedes que es un sistema grande en cuanto al número de jugadores y en la diversidad, y sin duda que ha modificado muchas cosas, se ha modificado el ecosistema, digamos, del sistema financiero en las últimas décadas, pero ¿cómo lo colocarías en términos de tamaño comparado con otros sistemas financieros en otras partes del mundo? ¿Qué tan sólido es el andamiaje institucional, la capacidad o el peso que tiene el sistema bancario financiero, el sistema bancario dentro del conjunto de la economía mexicana, como para entender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de este sector en México? Mira, yo creo que lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es el nivel de bancarización de este país, ¿no? Uh-huh. Que ya hablaban ayer de esto, pues tenemos como 65% de bancarización de este país. Entonces, todavía nos falta mucho, tenemos mucho camino por recorrer, pero eso no significa, yo el número exacto, y creo que Nacheli a lo mejor nos puede dar un dato más claro del peso dentro de la economía, pero pues tenemos muchas cosas que están dentro de esto, ¿no? Desde los créditos corporativos, la capacidad no solo desde el lado del consumidor, sino también del lado de las grandes empresas y del mismo Estado que se puede financiar a través de estas instituciones. Y por el otro lado también tenemos un sinnúmero de productos financieros hoy en el mercado que no necesariamente existían antes, ¿no? Entonces la gente puede acceder a créditos personales, a tarjetas de crédito, productos de inversión, chequeras y productos todavía mucho más sofisticados de otra forma que antes no lo harían, ¿no? Hoy tienes desde la plataforma de CETEX directo hasta las plataformas de acceso a la bolsa, o lo que sea, con montos muy pequeños. Entonces, sí creo que nuestra capacidad de modernización y de estar a nivel de nuestra oferta de productos a nivel internacional sigue creciendo, ¿no? Pero todavía nos falta, ¿no? Todavía tenemos un nivel y un camino que recorrer en cuanto a la bancarización de todos los miembros de esta sociedad. ¿Tu impresión, Nacheli, sobre este tema, sobre la presencia, incluso como alguien que ha trabajado, que conoce desde adentro las instituciones bancarias del país, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves comparado, digamos, con la presencia que de pronto tiene en otros lugares? Mira, la verdad, o sea, Mercedes lo decía, sí nos falta. Sí, el 60-65% más o menos es un número interesante. Sin embargo, podríamos ser más, ¿no? O sea, sí podríamos llegar a lugares en donde podríamos tener más acceso, ¿no? Agronegocios, estos que todavía pudiéramos hacerlos
mucho más bancarizables. Tenemos espacio, pues es la buena noticia para muchas de las instituciones donde se están trabajando en estos modelos en donde pudieran llegar a este nicho. Sin embargo, ahí sí te puedo decir, es un poco no solo de los bancos lo que están metiendo, sino que la propia industria, ¿no? El agro, los agros, en la parte, por ejemplo, tuve la oportunidad un día de estar en la central de abastos, que ellos mismos adopten la parte de bancarización, que mira que lo han hecho bastante bien, pero sin embargo hay un poquito de renuencia, pero veo que hemos avanzado. Empezamos avanzando, haz de cuenta como Omicron, venga, ¿no? Y después como que, bueno, pues ahí vamos, poco a poco. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante desde la ABM para que esto sea cada vez mejor, ¿no? Ahora, déjame detenerme en un aspecto y vamos a platicar un poquito más adelante de esto, de los movimientos y de cómo operan y quién los regula y todo. Pero antes de entrarle a ese tema, han hablado ustedes de las instituciones, digamos, de los jugadores del sector financiero, de los más antiguos y de los nuevos, como las fintech, que están llegando a innovar, a veces a complementar el trabajo de la banca y a veces a darles codazos para decirles, no, ya vamos a hacer las cosas de otra forma, fusiones, adquisiciones, en fin, es un mercado muy dinámico. Pero yo quisiera ahora conocer, Mercedes, tu perspectiva sobre la parte del andamiaje institucional del sector financiero en México. Te lo pregunto porque en todas las actividades de gobierno se requiere que haya confianza, que haya certeza y que haya certidumbre. Pero si hay un rubro en particular en el que tenemos que ser particularmente claros es en este tema del sector financiero. ¿Cómo lo ves y cómo has visto, a reserva de que ahorita en el siguiente bloque entremos ya a lo que estamos pasando hoy en México, cómo lo has visto hasta incluso históricamente, pensando, por ejemplo, en momentos de crisis, la más importante, la del 94, 95, que fue quizá la sacudida más fuerte del sector financiero de este país en tiempos ya recientes, ¿no? Digamos de los 90s para acá. ¿Cómo la viste en tiempos donde tuvo otro tipo de presiones, 2008, 2009, con la pandemia del H1N1 y lo que en esa época vivimos? ¿Cómo sientes que estamos hoy en términos de la andamiaje institucional, que es como el contexto en el que interactúan los jugadores? Pues mira, si lo pensamos y revisamos, sin duda ha sido un proceso de maduración, de crecimiento de la industria, de entender mejor las responsabilidades de cada uno de los jugadores. Pero yo sí te puedo decir desde las industrias y desde las instituciones en las que he trabajado a lo largo de mi carrera, tanto en México como en el extranjero, es que pues tenemos una industria que está fuertemente regulada, una industria que tiene que esforzarse por dar, por dar cuentas a la autoridad, ¿no? Donde tenemos muchas cosas, compliance, lavado de dinero, el entrenamiento que tenemos que llevar todos los empleados de la industria financiera todos los años para saber de la regulación, de saber de nuestras responsabilidades, de saber, es una estructura muy grande que se ha hecho a través de los años, ¿no? Creo que la ABM también tiene una posición y como asociación están ellos también trabajando y esforzándose porque esto sea cada vez más fuerte. Y desde mi punto de vista, no hay quien hasta en el sistema dice es que estamos sobreregulados, ¿no? Y tenemos tantas cosas que hacer y tantas cosas que cumplir y tantas formas rosas que llenar y todo esto que complica también el proceso. Pero al mismo tiempo es porque, bueno, pues porque nos ha llevado a un proceso de camino y un proceso de maduración dentro del sistema, donde hoy yo te podría decir, pues tenemos comparado con muchas cosas. Además, también lo que ha pasado con todas estas cobras y la llegada de bancos internacionales al país, pues no, tenemos que estar a la altura de todos a nivel internacional, ¿no? Tenemos que estar a esa altura porque estas corporaciones no solo son locales, sino son internacionales y la regulación global es la que atañe a estas cosas. Entonces, desde mi punto de vista y de lo que atañe al consumidor, yo sí te podría decir que estamos cuidados, que desde la Conducef también hay un chorro de regulaciones. O sea, sí somos una industria, yo creo que de las industrias que están más reguladas por esto, por la confianza, la necesidad de que nuestros consumidores y el público en general esté dispuesto a confiar su dinero y su capital en estas compañías y también a poder pedir prestado, ¿no? Y a poder hacer
y mejorar su futuro a través de esos medios, ¿no? De acuerdo, porque si algo está claro de lo que apunta Mercedes es que si hay un sector globalizado, pues es el financiero, ¿no? Así es. Históricamente y además está claro que no tiene sentido pensar en un sistema que esté aislado del resto del mundo. Ya lo decías tú, tanto por los jugadores internacionales con presencia en el país, como por la interacción de los propios jugadores nacionales con el resto otros del mundo, ¿no? Simplemente porque el dinero no duerme y cuando aquí los bancos están cerrados, pues el dinero sigue circulando por el resto del mundo en mecanismos de coordinación permanente. ¿Cómo lo ves tú, Nacheli? Y si tú percibes, primero, la regulación adecuada, esto que ya apuntaba ahora Mercedes desde instituciones, pienso en Comisión Nacional Bancaria de Valores, pienso, como usted decía, ahora obviamente Secretaría de Hacienda, hay un montón de actores que tienen que ver con la operación del sector financiero. Primero, ¿cómo lo ves? Y si consideras que en algunos puntos puede haber hasta temas de sobreregulación y habría que hacer ajustes en esos temas. Mira, yo creo que el 2008 vino a ser una revolución, ¿no? O sea, si bien siempre hemos estado regulados, ¿no? ABM, CNB, COFESE, Conducef, etcétera, todo desde Secretaría de Hacienda también. Sí, el 2008 hace una diferencia, pero a nivel internacional, o sea, no es algo que haya sido propio de México. Y te puedo decir que para efectos de América Latina, por mis experiencias pasadas, ¿no? Teníamos a veces más regulaciones, o sea, la regulación era muchísimo más protectora para el cliente en México que a lo mejor en algunos otros países de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Hoy la regulación no solo cuida a la institución, sino que también se preocupa mucho por cuidar al cliente y porque el cliente entienda, porque en lo que están invirtiendo el cliente tenga esta concepción de asesoría, que si es ejecución, que si lo estamos haciendo como el cliente quiere, que de verdad se aseguran de todas estas cosas, que obviamente se presta para que desde adentro sí dices, oigan, por favor, o sea, un papel más, ya no. Y abres una chequera y parece que de verdad vas a hacer tu testamento y el juramento ante Dios, o sea, dices, ¿qué pasa? No te puedo decir, y decir, sería muy atrevido decir, es una sobreregulación desde el lado del lado banquero, pues sí, la verdad es que descansado, pero la protección al cliente es muy importante. Y entonces, en una geografía complicada en temas de seguridad en México, creo que pues también vale la pena el que hagamos este tipo de análisis, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar justo con esto que apuntaba Nacheli ahora, el de la protección, que es una palabra clave en este juego. ¿Y qué pasa cuando sale un jugador extranjero? ¿Qué pasa cuando desaparece un jugador nacional? ¿Cuáles son, digamos, los elementos que hay que cuidar en un proceso de esta naturaleza para que todos los jugadores tengan certezas? De esto platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y ya nos han platicado Mercedes y Nacheli cómo pues tenemos un sistema con instituciones confiables que ha aprendido además de procesos como la del 2008 que nos dice Nacheli, pues cambió mucho de las reglas en términos de regulación para dar certeza. Tenemos un andamiaje institucional y tenemos un mercado pues muy dinámico, digamos, con la entrada de jugadores, muchos de los cuales me encanta, porque dice pues más de 50, pues sí, seguramente si hacemos una lista, muchos no los podremos mencionar porque son de segmentos especializados o porque son regionales, pero que te habla de todos modos de un sistema financiero dinámico. Ahora, ¿qué pasa, Mercedes, cuando un jugador, en el caso de Citi de Estados Unidos, de pronto toma la decisión y dice, a ver, pues yo por estrategia de negocios decido vender mi presencia de banca minorista y entonces, bueno, pues ahora sí que está en el proceso de poner en la mesa desde la parte de la Afore y los créditos y las sucursales y todo lo que significa un banco de ese tamaño en nuestro país. ¿Cómo han sido otros procesos? ¿Cómo ocurre eso? Para muchos de pronto suena como, por lo que decía yo, de que pensamos que son instituciones como muy estables, pero ¿ha pasado ya en México? ¿Y qué casos podríamos tener en la mente para tener referentes de cómo se transita por un proceso así?
Mira, yo creo que algo muy claro que ha pasado, y el mismo Citi es un proceso que lleva haciendo en los últimos, yo te diría alrededor de 8, 6 años, donde ha dejado, después de una estrategia que ellos tuvieron de hacer y convertirse en el banco global del mundo, donde todas tenían bancas de consumo tanto en América Latina, en Europa, en Asia. Compraron muchos bancos a nivel internacional y poco a poco después de esta estrategia alrededor del 2015 empezaron a cambiar su estrategia y empezaron a vender posiciones. Vendieron las posiciones que tenían, la gran mayoría de las posiciones o de las compañías que tenían en América del Sur y América Central. Después vendieron cosas en Europa del Este, en Asia. Y México, habiendo sido la joya de la corona durante muchos años, pues la han mantenido porque sabían de la rentabilidad y la importancia que tiene pues para este negocio. No, para los ingresos, ¿no? Creo que son como 10% de los ingresos globales o algo así hoy en día, pero durante la crisis del 2008 creo que llegaron a ser como 40% de los ingresos o algo así, ¿no? Pero lo cierto es que en este proceso, pues Citi ha tenido un proceso de empezar a vender sus bancos y su banca de consumo en muchas áreas del mundo. Y pues eso va a suceder aquí. Como una industria regulada que es dentro de los Estados Unidos y también de México, pues esto tiene que hacerse público. Esto tiene que ser un proceso donde todo mundo tiene pues la oportunidad de ver, de entender qué es lo que está sucediendo, de entender quiénes son los posibles jugadores y también de toda pues la autoridad tiene que hacer toda una evaluación de quién se va a quedar con este banco, ¿no? No es cualquier cosa, no es una venta normal entre privados, como si tú me vendes tu coche, yo lo recibo y tan, es un asunto entre tú y yo, ¿no? No es un asunto privado, tiene que ver la autoridad, tiene que ver la regulación, tenemos que ver quiénes son y cómo son, justamente para continuar con esta seguridad y solidez del sistema, donde un jugador tan importante pues necesita seguir participando, ¿no? De acuerdo. Y ahorita nos vamos a detener en varios de los puntos que está diciendo Mercedes sobre las certezas, o sea, qué pasa con los ahorros, qué pasa con las cuentas, cómo se da esa transición, porque hay mucha gente que evidentemente le asusta, digamos, de entrada cuando le dicen, si va al banco, y dice, bueno, pues, mi dinero, ¿no? Y ya veremos que pues no hay razones para la preocupación, pero pues es justo lo que tenemos que hacer, una labor de divulgación de cómo son estos procesos, ¿no? En ese sentido, Nacheli, te preguntaría lo mismo. Si tú te viene a la mente algún ejemplo similar que haya sido en nuestro país, porque a lo mejor a mí me cuesta más, se me hace más fácil pensar cuando llega BBVA e invierte en Bancomer, por ejemplo, ¿no? O el propio caso que decía Mercedes de Citi con Banamex, de la creación de Citi Banamex, pero el proceso inverso no lo tengo tan presente, quizá porque algunas de las instituciones que desaparecieron, Confía y otras marcas, Sondex, claro, ¿no? Serfín, que ya cuando uno dice eso, pues se te toca la cuarta vacuna inmediatamente, ¿no? Pero a ver, ¿hemos tenido procesos similares a esto, Nacheli? Pues mira, digo, ya mencionaste muchos de los que nos acordamos, pero yo creo que uno muy reciente que no podemos dejar de acordarnos es, ¿te acuerdas de esta unión entre fue ICSE y Banorte, ¿no? O sea, que tú decías, wow, ¿qué va a pasar si yo era de ICSE? Entonces ahora me va a absorber Banorte, que es una fusión muy, digo, relativamente cercana. Es algo muy interesante. Para mí, algo que pasa de esta naturaleza se me hace una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad de muchas cosas. Porque tienes muchos, a ver, todos pueden ser players, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver a muchos players en donde todos están hoy haciendo grandes evaluaciones y hoy sí vemos a la COFESE que va a tener que hacer un análisis exhaustivo de estos players que van a hacer. Que son, nada más para los hispanoparlantes, la COFESE es la Comisión Federal de Competencia Económica que regula, ya sé, porque obviamente son expertos en estos temas, pero que es la que regula, digamos, la concentración que puede tener un actor en un mercado, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a empezar a evaluar estas cosas. Digo, seguramente lo estarán haciendo ya desde hace unos días, pero esta evaluación exhaustiva, sí vamos a ver, oye, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuánto está? ¿Cómo es? Digo, creo que México es un mercado que tiene un apetito bien interesante para muchos
para muchos jugadores dentro dentro del medio. Entonces, pues bueno, por supuesto que va a haber grandes oportunidades para ellos. Sin duda, cuando hablamos de Banamex, como que sentimos algo así como mexicano más difícil, ¿no? Porque dices, wow, es que es el Banco Nacional de México, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito más lo que nos impactó, lo que decía, pero es algo que ya han hecho. O sea, Citi ahí está. Primero estaba Axival compra Banamex, entonces después compra Axival, entonces luego son Citi. Entonces, o sea, es algo que se hace y que se ha hecho. IXE, Banorte, Vital, HSBC, N de estos consolidaciones que hemos visto y que son muchos actores que están en la regulación, que al final y siempre es en un tema de la industria financiera, nuestra primordial fuente a cuidar es el cliente. O sea, ahí exactamente. Sí es lo que más vamos a cuidar. Lo demás lo podemos ver después, pero el cliente va a ser lo primero. Es la materia prima. Me parece muy importante esto que dices, porque, Nacheli, en efecto, entender que en este sector financiero no es tan inusual como nos parece, me parece un elemento muy importante, ¿no? El carácter de inusual genera incertidumbre, pero cuando algo se normaliza, cuando se ve que ha pasado y va a seguir pasando, y que a nivel mundial además es una práctica donde las estrategias de negocios les llevan a veces a unirse y a veces a separarse, y que lo vemos además en muchas otras industrias, ¿no? Hemos mencionado el tema automotriz, pues ahí hemos visto cómo Nissan y Renault se unen y se separan, y Chrysler, ¿no? Y no, claro, no genera la sensibilidad que cuando hablamos de ahorros o hablamos de afores. ¿Qué pasa, Mercedes? Yo sé que para ustedes es una obviedad, pero créanme que lo que ustedes nos digan nos va a ayudar a tener tranquilidad a la gente que nos está viendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los ahorros? O sea, la gente que tiene hoy una cuenta en un banco, en este caso Citibanamex, y entra en un proceso de estos, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera la transferencia, el número de cuenta? ¿Cómo se dan estas transiciones? ¿Se llevan un proceso gradual? ¿Hay una vigilancia, digamos, de cuenta por cuenta para asegurarse de que el dinero de cada persona quede respaldado con el nuevo comprador que llega ahí? ¿Cómo opera esto? Porque, insisto, para ustedes es una obviedad, pero a lo mejor son de las cosas que a la gente le generan ruido. No, pero tienes mucha razón, Mario, y además pues la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Ni lo tuvo que haber vivido en ningún momento. Entonces, creo que además pues el nivel de mercado que tiene Banamex pues toca a muchos de los habitantes de este país con mucho poquito capital, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Creo que sí hay un proceso, y ese proceso se define en el proceso de la compra, y la autoridad supervisa que eso suceda, ¿no? Entonces, desde la fusión, y después, ¿qué van a hacer justamente con estas cuentas? Ya se puede tomar la decisión que durante un tiempo las cuentas van a trabajar de forma separada, independiente, y se manejarán normalmente. Otra puede ser que, sabes que después de cierto tiempo los vamos a unificar para poder hacer economías de escala, por ejemplo, y mejorar. O, por ejemplo, hay una gran oportunidad aquí en modernizar la tecnología en la que Banamex hoy trabaja, por ejemplo, y poderse unir a otro tipo de tecnología. Entonces, tiene que ser en procesos. Eso no se da al día siguiente, ni tampoco cambian completamente las condiciones de la operación. En algún momento, cuando si se hace una transformación, a la gente se le avisa. Le dice, a ver, nosotros como banco, usted tenía este tipo de cuenta que le estaba dando y este rendimiento con este número de cheques y este número de banca digital. Sí. Bueno, ahora las condiciones que nosotros le ofrecemos son estas otras. Usted se puede quedar aquí donde está durante un tiempo, o puede migrarse a esta condición. Entonces, no es que de pronto todo va a cambiar, no va a ser que de pronto tú no vas a tener alternativa, es que vas a hacer un proceso gradual, informativo y evolutivo, donde la gente va a tener la opción de decir que sí o no, ¿no? Que también creo que de pronto nosotros como consumidores a veces pues nos mantenemos manejándonos por la tradición o por las cosas que hemos hecho siempre, y de pronto no volteamos a ver un mercado que se ha transformado radicalmente en los últimos años. Entonces, también es una oportunidad de la propia responsabilidad de los consumidores
con su capital, con sus inversiones, con sus productos financieros, debe revisar si esa es la plataforma que quieren, claro, los productos que ellos desean, y entonces poder revisar de una forma consciente si se quedan ahí o se mueven a otro lado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Nacheli, siguiendo esta misma línea que nos dice Mercedes, pienso créditos hipotecarios, ¿no? Gente que tiene contratos a 20 años, pues, y que lo tiene con una institución que ya no es la misma, que va a cambiar, que puede llegar otro jugador. ¿Qué pasa ahí? Se establece, porque me queda claro lo que apunta Mercedes, pues que los ahorros y la tasa de interés que te pueden poner, pues puedes cambiar con más facilidad, digamos, pero cuando hay compromisos de estos, y pienso en dos cosas que nos han comentado cuando planeamos este programa. Uno, esto de la parte de los créditos y los contratos con la banca de largo plazo, y el tema de las Afore, que es otro evidentemente tema de largo plazo, que también pues, es parte de la bolsa que puede estar en venta. A ver, yo creo que, o sea, vamos a partirlo en dos, ¿no? La parte de créditos hipotecarios es una cartera muy jugosa que se tiene y la verdad es que, a ver, difícilmente el player que la adquiera haría algún tipo de cambio inmediato. O sea, no es... Y si te das cuenta, en el mercado, y pensamos en los créditos hipotecarios en general del mercado, pues, digo, más o menos en términos generales, son muy parecidos, sí, sí, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. ¿No? Y entonces yo voy a entrar a uno y lo único que vamos a hacer es que vamos a tener, y esto se hace, eso es importante, una vez que se hace todas estas fusiones, se hacen todo este tipo de acuerdos, y una de las cosas más importantes es que van a cuidar, y insisto, el cliente va a ser lo más importante. O sea, a ninguno que adquiera esa cartera, hoy le convendría darle algo peor al cliente, claro, porque la salida hoy en día con 50 les cuesta es inmediata, más. es carísima. Y además te voy a decir una cosa, están todos los players que quieren comprar, pero también cuando me quede en segundo lugar, o sea, no compré, pues también estoy listo para recibir, claro, para recibir lo que pueda pasar ahí, ¿no? Entonces yo creo que el mercado se pone eufórico en estos momentos en muchos aspectos. Entonces yo creo que sin duda para los clientes, para el cliente del crédito hipotecario, difícilmente veo que le vayan a cambiar condiciones, o sea, en contra. Para mal, claro. Para mal. Y además hay un contrato, ¿no? Hay un contrato. El crédito hipotecario no es cualquier cosa, ni se lo pactó con el banquero, ¿no? Hay un contrato, hay un proceso, hay una escritura, hay una... Claro. No, es todo algo que lo protege de cualquier cambio que no le ayude. A lo mejor, como dice Nacheli, tiene toda la razón, a lo mejor sí le ayuda, ¿no? Y es un proceso que le puede cambiar o le pueden poner otra oferta que a lo mejor puede decir, me puedo cambiar y puedo refinanciar mi crédito, pero yo tampoco creo que nadie pueda. Pero imagínate, o sea, tú ya tienes las garantías claro, están puestas, las vas a adquirir. O sea, difícil. Aparte, en la parte del crédito hipotecario no les vas a mover mucho. Es más, yo creo que esa es la parte donde más te vas a tardar en meterte. Una segmentación en las cuentas corrientes es mucho más rápida de hacer. Y mira que tiene su gracia, pero en el tema hipotecario pues está complicado. A la parte de la Afore, sí, ahí sí hemos visto todas las que me digas, ¿no? O sea, el Afore ha sido una fiesta, ¿no? O sea, bueno, yo no sé tú, pero pues nosotros que tenemos Afores, creo que yo llevo como 3 o 4, o sea, y pues sí, soy de los así no estoy tan grande, ¿no? Entonces, pues, obviamente dices, claro que ahí sí la participación, el apetito va a ser interesante. Sin embargo, pues ahí sí se van a adaptar mucho, como lo hemos visto en las otras fusiones, que se adaptan a donde están, ¿no? Pero sí, vuelvo a insistir, no vas a querer que sea en contra del cliente, porque aparte hay una regla muy clara. Si no me acomoda mi Afore, me cambio. Claro, que también es muy fácil, digamos, se ha facilitado, se han quitado barreras de movilidad en el sector financiero, justamente para hacerlo más competitivo, ¿no? Y lo que tú nos contabas, aunque la última vez que yo me cambié de Afore, me llegó un mensaje que me dijo, te acabas de cambiar a una Afore que te paga menos. Lo cual fue una prueba de que el sistema funcionaba y de que yo había tomado una mala decisión, por cierto. Pero bueno, a ver, Mercedes, a mí me gustaría que nos ayudes a entender una cosa. ¿Cómo la autoridad, cómo se supervisa
que los jugadores que entran a estos mercados tienen toda la certeza para el conjunto de los actores. Es decir, se tiene que validar, pues supongo, temas de activos, se tiene que validar temas de transparencia. ¿Cómo es un poco este proceso? Porque ya imagino que si para sacar un crédito hipotecario te piden hasta el acta de bautizo, para comprar un banco, supongo que te deben revisar absolutamente todo. ¿Cómo es eso y en qué parte del proceso es que se supervisa eso? Es decir, ya platicaremos en el siguiente segmento los detalles de los jugadores y quién quiere entrarle y esto que decía Nacheli, pues de que hay apetito, digamos, por lo que pueda significar esto para el mercado mexicano. Pero si nos puedes platicar rápidamente cómo es este proceso de supervisión para que quien le entre pues tenga todas las garantías de que es confiable. Hay muchas instancias que están involucradas en este proceso, no solo una, ¿no? Ya tú mismo decías, ¿no? Hacienda, la COFESE, o sea, hay muchas, la Comisión Nacional de Valores, o sea, hay muchas instancias que van a estar involucradas y que van a ser parte de la supervisión de este proceso. La persona bueno, no la persona, pero las instituciones que estén interesadas, pues se hace todo un grupo y un pool de instituciones, se ve quién es el mejor postor, se hace una evaluación correcta de cuáles son sus activos, de dónde va a sacar el dinero para pagar, cómo va a pagar, qué piensa hacer, cuál es la evaluación que hizo por la institución, quiénes son, cuál es su calidad. O sea, hay muchas cosas que se evalúan dentro de este proceso que no es simplemente decir, ya llegó Pedrito, fórmenlo en la fila, ¿no? Es todo un proceso pues como de salud fiscal, salud económica, salud financiera, salud moral, ¿no? Que se revisa de todos estos compradores para ver quién es el mejor postor y dónde se puede hacer, ¿no? Y desde la competencia, ¿no? Si lo compra, qué parte del mercado puede tener, se convierte en un monopolio, o sea, hay muchas implicaciones que tiene esto, que es un proceso que no se hace en 15 días, ¿no? Es un proceso muy largo. Primero se hace el due diligence de la compra y después se ve si se lo pueden comprar, cómo se puede comprar, cuál es el proceso de la compra. Es un proceso muy largo. Y esto lo determina tanto la autoridad como el propio vendedor, banco vendedor. Claro. Y el vendedor dice, yo quiero que me compre fulanito y estos son mis términos, pero después pues hay toda una revisión, ¿no? De ver quién es, cómo es, qué puede hacer y toda una revisión de la autoridad diciendo si se puede o no se puede hacer. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa para regresar con lo que podría significar esto para el mercado mexicano, si hay condiciones para la llegada de jugadores extranjeros, como ha sido en otros momentos, si es un tema que se perfile más como un asunto para el crecimiento de la banca que hoy opera ya en México. De esto, si les parece, platicamos regresando al corte. Estamos de vuelta y yo quisiera, Nacheli, agregar una dimensión que platicamos ahorita en el corte, que mencionabas, de el hecho de que son empresas públicas que, para quienes no están familiarizados, pues pensamos las empresas públicas, las de gobierno, pero no. Las empresas públicas son las que cotizan en bolsa y que por lo tanto pues tienen mecanismos de rendición de cuentas distintos a una empresa privada, pues entre privados, entre particulares, se pueden entender que todos están regulados, pero que tienen una característica distinta. ¿Qué implica en este caso el que sea una empresa pública que cotiza tanto en Estados Unidos como en México? Mira, eso es muy importante porque, o sea, hoy el vendedor es público y además en México representa un porcentaje muy interesante y en cada una de sus ventas que ha hecho, ¿no? La de Brasil, que recuerdo, acuérdense que no se va con todo, se queda con una parte. Es ese decir, y si no mal recuerdo, en los primeros informes decía, para beneficio de nuestros accionistas, ¿no? Entonces decidimos concentrarnos en un mercado más de nicho, que es corporate, casas de bolsa. Nos vamos a concentrar más en esto y nos salimos del mercado retail. Obviamente, eso ellos tienen que cuidar y Citi, y tanto el Citi como el que pudiera comprar Citi, pues tienen que cuidar. Eso tiene que ser absolutamente transparente porque es público. Yo accionista, o sea, poseedor de mis acciones, tanto del player que compre como del que venda, pues obviamente vamos a estar muy al pendiente de todo esto. Entonces,
además de lo que tenemos como regulación interna, vamos a tener la parte de regulación externa. Por ahí veíamos a Fitch dando una observación sobre las calificaciones. Es importante. O sea, sí, de verdad, no es algo que se hace en 15 días, bien lo decía Mercedes, pero es algo que además tiene muchísimos ojos encima. La verdad es que es algo que se hace súper transparente, se va a tener que, se va a revisar y se tiene que ver el impacto que tiene en el tiempo. Entonces, van a tener mucho cuidado en hacerlo. Decías, Mercedes, hasta el propio gobierno de los Estados Unidos. Claro, porque pues eso es una empresa pública, parte del sistema financiero, el capital del que estamos hablando es un monto enorme, por supuesto. Va a haber regulación y supervisión de aquel lado para asegurarse que esta es una transacción que se hace con todas las de la ley, ¿no? Ahora, ¿cómo ves esto, Nacheli, para el mercado mexicano? Y no es que entremos a especular así de un jugador en particular, pero sí de lo que representa la expresión esta que hemos escuchado de apetito, ¿no? Hay apetito, hay interés por la cartera y por lo que representa en términos de sucursales, en términos de desde cajeros automáticos, es decir, es una presencia desde territorial hasta, ya lo decían ustedes, de marca. Yo supongo que quien adquiera esto, pues parte de lo que está comprando lo que significa Banamex como marca, ¿no? Que no es poca cosa, ya lo han dicho ustedes varias veces. ¿Cómo ha sido recibido esto, Nacheli, en la comunidad financiera? Y si incluso tienes el referente de cómo ha sido recibido a nivel internacional. Digo, a nivel internacional y lo que hemos podido ver en los diferentes análisis es algo que se esperaba, como bien decía Mercedes, desde el 2015. Es una práctica que Citi lo ha hecho y lo hizo no solo en México, sino en Asia. O sea, ya era algo, o sea, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Vamos a decirlo así. En el caso de México, a ver, yo creo que hay un apetito muy interesante y ahí vamos a ver estas participaciones del mercado. Si te das cuenta, yo creo que había los grandes. Y luego hay una parte muy pequeña, bueno, de los bancos chicos, ¿no? Los bancos más chicos que pues, su participación sería muy interesante adquiriendo Banamex. Es una cartera muy, muy importante. Son nóminas, como tú dices, son cajeros, pero sobre todo es la parte de tecnología, que la parte de tecnología de Banamex también entra dentro de este paquete. O sea, porque ¿eso viene en el paquete? Viene, o sea, la parte de retail, en la parte de tecnología, pues sí, es retail, entonces viene dentro del paquete. Entonces yo sí creo que es algo bien interesante, que te puedo apostar que creo que varios, no sé si el 11 de enero desde antes, pero ya están haciendo números y están viendo qué impacto y cómo les puede beneficiar esto y cómo pueden además, pues, recuperar lo invertido, porque va a ser una inversión sin duda importante. ¿De qué tamaño, Mercedes, ves que puede hacer este movimiento en términos del impacto en el sector financiero mexicano? No me refiero al monto, sino al efecto en términos del cambio en las posiciones, en el tamaño de los jugadores, en las posibilidades de crecimiento de algunos actores. Pues es que estamos hablando de uno de los top 4, ¿no? O sea, estamos hablando de 20% del mercado, estamos hablando desde conocimiento de marca, ¿no? El conocimiento de la marca es enorme. Estamos hablando de un jugador muy grande y muy importante. Y yo sí creo que para muchas instituciones internacionales que antes había sido como un problema, y pienso, por ejemplo, desde Itaú, ¿no? Hay muchos jugadores que ni siquiera estamos pensando hoy porque estamos viendo pues dentro de quienes nos conocemos y pensamos, pero por el otro lado hay jugadores a nivel internacional hoy que están creciendo y que de repente una puerta abierta a un mercado como México, en ese nivel de participación, pues de pronto se vuelve muy interesante y con mucho apetito, ¿no? A ver, déjame detenerme en ese punto, Mercedes, porque tú sabes que este anuncio pues ha sido sujeto de múltiples lecturas, ¿no? Los hechos son los que apuntaban Nacheli al principio, que es Citi estaba en esta ruta de estrategia de negocios desde hace varios años, era pública, y lo que pasa es que termina México
en una lista de países, digamos, que no nos gustaría estar en el sentido de que se quedan ciertos mercados minoristas de economías ya consolidadas. Ajá. Y lo que está diciendo pues, es México en mi estrategia de negocios, en este sector no, y me quedo con la banca ya esta privada, patrimonial y la que sabemos, ¿no? Pero hay una lectura también que dice, pues es que manda una señal sobre México también, ¿no? Y sobre el gobierno, y sobre si se invierte en el país o no. Por eso quisiera detenerme en esto que apuntabas ahora. Más allá, porque aparte yo creo que a México siempre hay que pensarlo incluso más allá de sus gobiernos, ¿no? Más allá de que si te gusta un gobierno o no, pues una estrategia de inversión de este tamaño, pues evidentemente no está pensando en los 3 años que le restan a esa administración, ni en los 6 de la que siguen, sea del signo que sean, sino en un horizonte de más largo plazo. ¿Qué representa México para un jugador financiero esta oportunidad o este mercado? Pues es que estamos hablando, bueno, desde el tamaño de la bancarización que decía Nacheli, pues tenemos room to grow, ¿no? Tenemos espacio en donde podemos crecer. Tenemos una población joven que va a estar creciendo y que todo mundo sabe que esto va a requerir más créditos, más inversiones, gente que va a trabajar por créditos. O sea, la demanda de servicios financieros naturalmente por el crecimiento de edad de la población va a seguir en aumento. Y además tenemos una de las poblaciones también pues, más grandes y consolidadas del mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una gran oportunidad en un país como este, en un país que nos movemos también con el crecimiento de la industria y del mercado en los Estados Unidos, y que si tú ves hacia el resto del continente, pues es un mercado muy grande con grandes posibilidades, ¿no? Quizás el segundo en crecimiento si nos comparamos con Brasil, ¿no? Pero vamos creciendo y vamos hacia un nivel que va más allá de política o de gobiernos, ¿no? Creo yo. Tú no sé qué opinas, Nacheli. Exacto, ¿cuál es tu lectura, Nacheli? A mí la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy más que nunca el valor de esta parte corporativa mexicana, y ahí mismo Citi lo dice, ¿no? O sea, me quedo con eso, porque el mercado es enorme. Somos una economía no menor, somos una población no menor, somos una población joven, tenemos espacio importante, ya hablábamos casi del 40%, eso por llamarlo menos, porque también pudiéramos tener más. México, además, a pesar de que vemos crecimientos que pudieran ser menores a los del 21, sin embargo, pues estamos ahí, tenemos un vecino que también va a tener crecimientos menores a los del 21, pero crecimientos al fin. Vamos muy de la mano y vemos empresas mexicanas muy, muy, muy interesantes. Entonces, pues sí, a pesar de que Citi se queda con toda esta parte de corporativos, pues siempre la reciprocidad la vemos en términos de retail, ¿no? Entonces, hay players que a lo mejor han querido entrar de alguna manera a México y hoy pudieran lograrlo. Ya decía Mercedes Itaú, pues sí, la verdad es que puede ser, ¿no? Y así como él podemos ver algún otro, sí, claro. Muchos. México creo que es un gran país y tú lo dijiste, no depende ni de los 3 ni de los 9 años. O sea, estamos hablando de 25, 30 años que tenemos que ver un México que sin duda se vuelve algo muy importante, ¿no? Mercedes, ¿tú tendrías alguna preferencia en términos del impacto para el mercado mexicano? Es decir, tú dirías, a ver, a mí me gustaría la llegada de jugadores nuevos, a mí me gustaría más un tema de consolidación de los actuales, me gustaría que se vaya el paquete completo porque eso haría un jugador más robusto, o no me desagrada la idea de nuevos jugadores en Afore, en banca, ¿cómo en un escenario, digamos, hipotético, cuál te gustaría a ti que fuera el desenlace de esta historia? Pues mira, creo que antes de poder decidir algo así, a mí me encantaría ver los jugadores que levantan la mano formalmente y quienes de verdad dicen estoy interesados. Y ahí vamos a poder, ¿no?, empezar a hacer nuestras apuestas y ver quién sería el mejor. Yo creo que hoy por hoy hay gente y hay grupos que han dicho, estoy haciendo esta evaluación, pero creo que también hay otros muy calladitos que están haciendo su tarea y haciendo lo que tienen que hacer para encontrar las oportunidades. Y finalmente lo que sí creo es lo que te mencionaba al principio, ¿no? Esta es una oportunidad para el consumidor también.
Nacheli lo mencionaba, es una oportunidad para que los bancos se pongan listos, para que empiecen a pelear por los clientes de una forma de dar mejores servicios, mejores tecnologías. Y algo que no hemos mencionado mucho es la brecha digital, ¿no? No estamos hablando solamente de inclusión financiera, sino también de inclusión digital. Este es un país que tiene una deuda digital con su población, con este mercado. Entonces creo que también eso a todos, ¿no?, nos hace movernos, que entren nuevos jugadores con nuevos bríos, con nuevas intenciones y ganas de competir y llevarse al mercado. Pues sin duda alguna yo creo que es un beneficio para el consumidor final, es un beneficio para la industria y es un beneficio para que también nosotros como consumidores abramos los ojos, nos demos cuenta con qué compañías estamos trabajando, siendo parte de Banamex o no, abramos los ojos, empezamos a ver, evaluemos dónde tenemos nuestras inversiones y también a quién le pedimos prestado, y ojalá nuestro mercado se siga moviendo y se haga cada vez más competitivo. ¿Cuál es tu perspectiva, Nacheli, sobre esto? Yo, de verdad, ahí sí coincido perfectamente. A ver, es un momento bien importante en el que ponemos a prueba, ponemos a prueba todos los grupos financieros hoy que están en el mercado, porque hoy como consumidores tenemos la responsabilidad, así como todos van a evaluar, nosotros también de evaluar. O nosotros también de decir qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Me encantaría, no sé si se van a llevar el cómo completo o dividirlo, porque pues hay, ¿no?, un Afore no es cosa sencilla. Pero lo que sí es una realidad es que el que tú tengas esa oportunidad hoy como cliente de evaluar y de que cada vez que todos los competidores sean al mismo nivel, que no veamos un mal partido, ¿no? Vamos a ver un Búfalo Kansas, así que nos trajo a flor de piel, así, que sea eso, ¿no? Que digamos, híjole, yo creo que pues está Banregio, pero está Itaú, pero está Santander, pero es el que sea, ¿no? Y el que todos van a tener que ponerse las pilas para con el cliente, porque al final esa es la materia prima más importante de cualquiera, tanto de Citi como de cualquier comprador. Entonces, pues es nuestro momento de exigir también, y estar tranquilos, porque yo ahí sí coincido contigo, hemos escuchado y tenemos la oportunidad de que nos dicen, no, ¿qué va a pasar con mi dinero de Citi? Bueno, yo no podría estar más tranquila si estoy ahí porque seguro me va a ir mejor, o igual o mejor, ¿no? Porque pues al final siempre el poder de la decisión la tiene el cliente. Entonces, pues hay que aprovechar el momento. Claro. Por último, Mercedes, ya en los par de minutitos que nos quedan, cosas a mirar, digamos, tú como especialista, y ahorita le preguntaré a Nacheli, cosas a mirar de aquí a que se concrete esto, ¿cuáles son los momentos clave, las cosas en las que para ti son significativas como analista de estos temas? Pues yo creo que primero es tener calma un poco, ¿no? Yo regreso a lo que decía Nacheli, no va a pasar nada en los próximos 15 días, ni es un proceso fácil ni nada, entonces primero paciencia, sentémonos, evaluemos, tengamos paciencia, veamos por supuesto quién entra en todo el proceso, pero creo que no hemos visto exactamente cuál va a ser el proceso, ni si te ha dicho cuánto tiempo ni cuándo va a ser, eso no está, entonces todavía nos falta tiempo, no hay prisa, ¿no? Y además al final cuando ellos decidan quién será el comprador, pues tendrán que ir a través de muchas instancias a poder ser, ¿no? Entonces sentémonos, revisémonos y sobre todo la gente que tiene pues sus inversiones y su dinero y sus créditos y servicios financieros en Citi y en el resto de la banca, yo creo que es un buen momento para sentarse, a revisar, entender muy bien qué tiene y cuáles son los diferentes productos que tienen y esperar, empecemos a ver quién está jugando y bien dice Nacheli, ¿no? Pues si hay algo que no nos gusta o si hay algo que nosotros quisiéramos, también es un muy buen momento de hablar y de exigir lo que queremos. De acuerdo. ¿Nacheli, un apunte final? Pues la verdad es que yo te diría a tener paciencia. No va a ser, el anuncio sí es cierto, fue en enero, pero es un anuncio. De ahí a todas las cosas que conlleva esta parte, pues sí vamos a poder estar hablando 6 meses después y a lo mejor no estamos viendo todavía a los players. Entonces, un due diligence puede llevar mucho tiempo y como cliente, la verdad,
más que nunca. Y más que nunca porque porque hubo clientes que se incomodaron. Pero siempre estar consciente de en qué invierto, cómo lo invierto y con quién lo invierto o con quién lo tengo, ¿no? Entonces, pues a aprovechar el momento y a ver un 2022 bastante activo en este sector. De acuerdo. Pues yo creo que nos han dejado, después de todo lo que hemos escuchado, primero con tranquilidad, que esa es la primera cosa que hay que tener en este tema, y yo diría que hasta con optimismo de lo que nos han planteado en términos de lo que pudiera significar para el sector y sobre todo para las y los consumidores, para las personas que quieren ahorrar, que quieren invertir, que ya están ahí en algunas instituciones y que pueden verse beneficiados por los movimientos que significa en el mercado, ya sea porque hasta te ofrezcan más si no estás en esos bancos y estás en otro y te van a retener, como sea, la competencia es buena y por lo que nos han explicado ustedes, hay instituciones sólidas que van a acompañar el proceso dentro y fuera del país para darle certeza a todo el mundo. Así que bueno, pues ojalá así sea y lo sigamos conversando más adelante de esto y otros temas. Nacheli, muchas gracias. Gracias a ti. Mercedes, muchas gracias. Mario, gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, les hemos aprendido mucho y gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre aquí en El Círculo. Yo le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico día.